asambleísta Betty Carrillo. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Realmente a mí sí me hubiera gustado que la intervención de la colega asambleísta Lourdes Tibán se refiera y defienda más su proyecto de ley y no sea tan disperso con acciones y posiciones eminentemente políticas en donde se dice de todo, pero en realidad no se dice nada con respecto a este proyecto. Porque posiblemente si quien ha presentado este proyecto de ley, la colega Lourdes Tibán, nos hubiera dado argumentos para votar a favor o para que regrese la ley a la comisión, pues podríamos pensarlo. Pero dentro de su intervención no hubo argumento alguno que nos haga cambiar de posición luego de haber leído, en primer lugar, el informe presentado, la propuesta presentada y luego el informe presentado por la comisión. En tal sentido, en cuanto al análisis de la Ley Orgánica de Biodiversidad que se ha presentado para primer debate, debo decir que apoyo el archivo de esta ley, pues se trata de un conjunto de normas jurídicas que se contraponen con normas señaladas en otros cuerpos legales, o simplemente se repiten conceptos e ideas que ya se encuentran legislados en otras leyes. Por otro lado, debo decir que este proyecto es demasiado general, sin que aterrice en el objetivo concreto, que es el proteger la biodiversidad del país. Para proteger primero, se debe tener claro qué es lo que se quiere proteger, sin entrar en un detalle de listas de especies de flora y fauna y cómo hacer esta tarea estatal. En otras palabras, se debe precisar conceptos, contar con definiciones más operativas y delimitar organismos o entidades encargadas de velar el cumplimiento de esta norma. Yo creo que el país sí necesita una ley de biodiversidad biológica o de biodiversidad. Coincidimos con los criterios de la comisión que recomienda el archivo del presente proyecto, pero ello no quiere decir que no sea necesaria una nueva normativa en materia de biodiversidad y por ende considero que debemos apoyar también el compromiso de todos y de todas quienes conformamos esta Asamblea Nacional para presentar un nuevo proyecto. De todos es conocido y por lo menos debería serlo, empezando por nosotros como asambleístas, que el Ecuador es un país mega diverso en especies, en flora, en fauna, con un alto grado y un nivel nacional en muchísimos casos de flora y fauna, dependiendo incluso de las diferentes regiones. Quizá por el desconocimiento o posiblemente por la desidia en el Ecuador, se han extinguido para la ciencia y por supuesto para la humanidad una gran cantidad de especies de flora y fauna cuya existencia hoy conocemos por los relatos científicos que se registran, como por ejemplo los que caminaron las riberas del río Pastaza de mi provincia del Tungurahua durante la década de los 30 del siglo pasado, cuyos especímenes registrados forman hoy parte de colecciones científicas en diversos museos. Desde esta perspectiva, es inadmisible que el día de hoy, mientras caminamos la segunda década del siglo XXI, por desconocimiento se sigan perdiendo especies
de flora y de fauna, únicas del país o que forman parte del patrimonio genético nacional. De ahí resulta indispensable que la Asamblea Nacional emita una ley de diversidad biológica o una ley de biodiversidad, como se la ha denominado, cuyo objetivo sea, en primer lugar, defender y proteger las especies, la flora y la fauna. En segundo lugar, que también estas especies que se encuentren amenazadas, pues pueda generarse políticas públicas para su protección. En cuanto al contenido mismo del proyecto de ley, considero, y ahí concuerdo con el criterio de la asambleísta Panchana, en que se debe redactar de mejor manera. En el momento en que nosotros presentamos un proyecto de ley, debemos hacerlo con la investidura que tenemos como asambleístas. Y no podemos decir, una vez que yo asumo la presentación de un proyecto, decir es que yo no lo hice, lo hicieron las comunidades y tenía que traducirse de manera adecuada. No, nuestra responsabilidad es presentar los proyectos de ley que estén acorde a lo que nosotros consideramos es lo responsable para nuestro país. Debemos presentar una ley que armonice con los conceptos constitucionales, con la Convención de Biodiversidad Biológica y también las leyes y otros cuerpos normativos que forman el vademecum legal ecuatoriano en materia ambiental. La ley que esperamos que sea constituida con el aporte de todos los asambleístas sin distinción de bancada, tomando en cuenta bien las políticas que en este momento se lleva adelante a través del Ministerio del Ambiente. En segundo lugar, la labor de esta entidad debe ser determinar qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe proteger y por qué razones. Tarea para lo cual necesitará también de la participación de las universidades, de científicos nacionales y de otros países, es decir, de organizaciones de todo tipo. Este punto debería ser claramente determinado en la ley. En tercer lugar, en el cuerpo legal que debe surgir de la Asamblea Nacional, debería contemplar sobre lo que está permitido realizar con la diversidad biológica del Ecuador y lo que se prohíbe hacer para evitar la extinción de las especies de la flora y la fauna. Y finalmente, creo que se debería determinar mecanismos efectivos que permitan imponer sanciones drásticas para aquellas personas naturales que atenten de alguna manera en contra de la biodiversidad biológica dentro de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.